invito a escuchar la homilía de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hoy el Salmo nos ayuda a todos a tener un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce la propia miseria, pero un corazón que se abre con total confianza a la misericordia de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Qué grande es la misericordia de Dios que nos permite volver, a veces después de pecados graves, de pecados quizás terribles, de historias y de una existencia que ha estado marcada por la miseria de la propia debilidad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Este salmo que se pone en labios del rey David, después de haber cometido pecado grave de adulterio y pecado gravísimo del asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Pero con David también el Salmo abre este corazón según Dios y dice: yo reconozco mi culpa, no se excusa, tengo siempre presente mi pecado. El pecado destruye, hermanos. El pecado nubla la existencia, la hace amarga, la hace triste, la hace desesperante. Por eso el salmista, nosotros con él, decimos al Señor: hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Perdóname, perdónanos, ayúdame verdaderamente a que el pecado desaparezca de mi vida. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Cuando alguien nos dice no peques, este nos ama. Cuando mutuamente se dice no pequemos más, abandonemos el pecado, esto es haber encontrado el temor de Dios y aferrarse a Él, porque con nuestras fuerzas no podemos. A veces el mismo cariño, el mismo afecto nos hace equivocarnos. Tenemos que, con la voluntad de Dios y volviéndonos a ella, con su misericordia, recomenzar y encaminarnos por el camino de la vida, por el camino del verdadero amor, que ahí nos une a Dios y en Dios nos hace amarnos verdaderamente y no como nosotros pensábamos. Donde abunda el pecado, dice San Pablo a los romanos, sobreabunda la gracia. Pero también la historia de David nos enseña esto, que cuando uno peca gravemente no sabe dónde terminará, ni sabe cómo terminará, ni sabe cómo esta secuencia que comienza con el pecado grave va a ser una consecuencia, un desencadenarse pecados que uno ya no los puede parar, los tiene que parar Dios. David cede a su deseo carnal, adultera con Betsabé, pero es que después le siguen en su historia una serie de pecados y de catástrofes tremendas. No solamente mata a Urías, y para matarlo además lo hace previamente preparando una maniobra
tratando de engañar, tratando también ahí de esconder su culpa, de aparentar delante de los demás que todo esto no va con él y que todo es una consecuencia de que Urías se ha acostado con Betsabé y por tanto el hijo va a ser de él. Toda una maniobra que fracasa y se ve entonces movido a matar a Urías. Adulterio, hipocresía, falsedad, asesinato. Y a esto le siguen otros pecados. Un hijo de David, Amnón, viola a su hermanastra Tamar. Esta es hermana de Absalón. Absalón se aira, se llena de furia y mata a su hermano Amnón. Además, Absalón se va a rebelar contra su padre David. Y va a morir Absalón en una lucha intestina, en una lucha civil entre las tribus de Israel y Judá, entre los seguidores de Absalón y los seguidores de David. Tremendo. Y todo consecuencia de un pecado grave, de un pecado de adulterio, que desencadena después toda una secuencia de pecados que, como digo, no sabe uno dónde terminan, ni sabe uno cómo va a terminar. Es terrible. A veces en nuestra vida decimos, ¿por qué las cosas van mal? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué con mi mujer? ¿Por qué con mi esposo? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué? Y a veces, muchas veces, ¿por qué no tenéis hijos? ¿Por qué no os abrís a la vida? Estáis viviendo en un pecado grave de egoísmo, de mirarse uno a sí mismo, de no abrirse a la fe, de no confiar en la providencia. Y por tanto esto desencadena en la propia vida, que se ha cerrado, vasectomías, ligadura de trompas, abortos, pero si estás pecando gravemente. Y después eso, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y la muerte la vas viviendo una detrás de otra, una detrás de otra. Aquel joven que está siendo llamado a seguir a Cristo y sin embargo es pecando gravemente, encerrándose en sí mismo y dándose gusto a él mismo, porque no quiere abrirse a la vida, tiene miedo de perderse. Si es lo primero que nos dice Jesús para encontrar la vida. Lo primero, niégate a ti mismo. Lo dice Él, su palabra, que viene a tu corazón porque ha sido creado a imagen y semejanza de esta palabra. Niégate a ti mismo, has sido creado para que te niegues a ti mismo. Carga con tu cruz, carga con tu creaturidad, carga con que no eres Dios, carga encima ahora con la tendencia del pecado, carga, no lo digas que sí, y sigue a Cristo, sigue a Cristo. El pecado tiene una consecuencia que es la muerte, y los pecados graves son terribles, porque desencadenan toda una serie de miserias que uno ya no las para. En el Apocalipsis se presentan los pecados, las miserias humanas, de las estructuras también de pecado humanas, a través de animales terribles. Pero hay esperanza. Esto nos dice también el Señor. Misericordia, Dios mío, hay esperanza. Contra ti solo pequé. Hazme oír el gozo y la alegría. Señor, pongo mi corazón ante ti, hay esperanza. Dice Jesús que el reino de los cielos, el reino de Dios, es más potente que toda la miseria humana. Aparentemente no tiene fuerza, es una semilla pequeñita, pero dice que tiene una potencia interna que uno no sabe cómo, pero que llega verdaderamente a convertirse en un árbol inmenso y llega a dar un fruto sobreabundante. ¿Qué nos dice esto? Deja de mirar el pecado, deja de mirar tu debilidad, escucha la palabra del Señor y sé dócil a Él, sé dócil a su voluntad. Nuestras acciones son eficaces, nuestras acciones producen fruto abundante cuando somos dóciles a la palabra del Señor, porque es la palabra la que a través de nosotros da fruto. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, hermanos. Dios hará que hasta el pecado sirva a su diseño de salvación. Haga que nuestro corazón
machacado por el dolor, sea manso y humilde, sea dócil a Él. Salomón va a ser hijo de David y de Betsabé, tremendo, y va a ser el antepasado de José, y va a ser, por tanto, antepasado de Jesús, y va a ser prefiguración del Mesías. Este es Dios, hermanos. El Mesías, Jesucristo, es el don de Dios que nos ha dado a todos para salvarnos, para librarnos del pecado, para conducirnos a la vida eterna. Que hoy abramos nuestro corazón, confiados en la misericordia de Dios y abandonando el pecado, seamos dóciles a la palabra de Cristo que nos salva. Que así sea. Si te gusta, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campana. Harás que llegue a más gente.